En este video nos encontramos nuevamente con un top 10 de addons útiles para Minecraft Bedrock 1.19. Recuerda dejar tu like y suscripción, ya que ayudas un montón a que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto por más y más personas. Ya para darle inicio a este video, le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si quieres ser de las personas afortunadas en aparecer en un próximo video, no olvides comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, no le meto más introducción o relleno y comencemos con la review de estos fantásticos addons. Iniciamos con el primer addon o complemento, el cual lleva el nombre de Pickup Carry Addon. Este complemento nos estará agregando diversas acciones a nuestro personaje o skin de Minecraft. Tendremos diversas acciones, por ejemplo, al momento de mirar arriba y agacharse, pues nos estaremos acostando, como ustedes pueden ver. Tendremos otra acción que sería al momento de nosotros mirar para abajo y agacharse, como ustedes pueden ver, nos estaremos sentando. Tendremos una acción que considero yo que es bastante útil, que sería cargar mobs y jugadores. Para ello voy a estar cargando a esta entidad o a esta oveja. Como bien les dije, tendremos que agacharnos y saltar. Como ustedes pueden ver, ahora tengo a la oveja. Sería lo mismo para soltar al mob que tenemos cargado, sería simplemente cuestión de agacharnos y saltar, y de esa forma pues ya estaremos soltando al respectivo mob. Este complemento nos sirve mucho para transportar animales o mobs desde alguna aldea hasta nuestra casa. Y pues bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este complemento de cargar mobs o jugadores. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Ahora como siguiente y segundo complemento tenemos a uno, el cual nos va a permitir transformar la carne podrida en cuero. Para transformar esta carne podrida en cuero vamos a ocupar de hacer de dos sencillos pasos. Primeramente pues obtener lo que sería esta carne podrida. Vamos a ocupar tener un horno y una mesa de crafteo, y de igual forma tener lo que sería hulla o carbón. Una vez teniendo todo, vamos a ocupar entrar al horno, ponemos la carne y vamos a poner lo que sería la hulla o el carbón. Como ustedes pueden ver, ahora nos da este tipo de carne precocinada, la cual nos va a servir para nosotros tener lo que sería cuero. Ahí está, yo ya tengo estos 5. Vamos a salirnos del horno y vamos a entrar a la mesa de crafteo. Como ustedes pueden ver, ocupamos 4 de esta carne precocinada para nosotros tener lo que sería 1 de cuero. Este complemento puede llegar a ser un tanto útil en nuestro survival, para darle más que nada utilidad a lo que sería esta carne podrida. Pero bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este addon útil. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente. Pasamos directamente al siguiente puesto, el cual lleva el nombre de Disenchanter Addon. Este chicos es un complemento, el cual nos estará agregando una mesa desencantadora a nuestro Minecraft Bedrock. Como bien les dije, este complemento nos estará agregando una mesa desencantadora. Como ustedes pueden ver, pues tendría un diseño similar a lo que sería la mesa de encantamiento. Para entrar a la interfaz de esta mesa, en PC le tendremos que dar clic derecho y en celular pues estará apareciendo este botón. Al momento de nosotros picarle a este botón, como ustedes pueden ver, nos estará abriendo o desplazando esta interfaz. En el medio, que sería este cuadrito dorado, tendremos que poner el ítem o cosa que queremos desencantar. Yo en este caso quiero desencantar esta pues pechera. Ponemos por acá lo que sería fragmentos de amatista en esta parte y vamos a ocupar poner o colocar un libro. Ponemos el libro de este lado, esperamos y como ustedes pueden ver, pues estaría la pechera desencantada, y en el libro que nosotros pusimos pues estaría el encantamiento. En este caso tiene protección 1 la pechera, o tenía. En tu pantalla te estará apareciendo el crafteo que ocupamos para obtener esta nueva mesa desencantadora. Y bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre este complemento Disenchanter. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente complemento. Y bien chicos, ahora como siguiente complemento te traigo el Slime Finder Addon. Si eres de esos jugadores técnicos que suelen hacer granjas de mobs, o de igual forma si buscas hacer una granja de slime, pues este complemento es para ti, ya que este complemento nos estará agregando o indicando dónde están los chunks con slimes.
De nuestro lado derecho estará apareciendo el indicador de chunks donde están los slimes. Como ustedes pueden ver, estarán apareciendo cuadros verdes. Básicamente estaría indicando que ahí están los slimes. Ahí, como ustedes pueden ver, me encuentro cerca de uno. Como bien les dije, pues es bastante útil si quieres hacer una granja de slimes, o de igual forma para marcar algún chunk o quieres minar algún chunk, ya que como ustedes pueden ver estará marcando también los chunks. Este complemento no lo recomiendo usar en un gama baja, ya que no está del todo optimizado. Pero bueno chicos, no me enrollo más con este complemento de indicador de chunks de slime. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente. Ahora como siguiente complemento tenemos al True Backpack. Las mochilas que nos agrega este complemento van a estar en nuestro apartado de equipo, como ustedes pueden ver ahora mismo. Vamos a tener mochilas de distintos tipos de diseños, colores y sabores. Tendremos la mochila de tortuga, una mochila de calabaza y así. Para equiparnos a alguna mochila simplemente es cuestión de ponerla en algún lugar de nuestro inventario. Al momento de nosotros poner la mochila en el espacio de nuestro inventario, en automático se estaría equipando la mochila, como ustedes pueden ver ahora mismo. En este caso tengo la mochila clásica o la mochila normal. Para equipar algo en la mochila simplemente le tendremos que dejar pulsado a la mochila. Por alguna razón se bugueó la textura que tenía al momento de dejarle pulsado. En tu pantalla te estará apareciendo cómo se veía, pero bien, una vez que esté así, simplemente seleccionamos las cosas que quieres que estén dentro de la mochila. Como ustedes pueden ver, yo tengo dos espadas y nosotros le dejamos o le pulsamos a estas dos espadas, pues se estarían aguardando. Ahora como ustedes pueden ver, pues tengo lo que serían las dos espadas. Para sacar las cosas sería exactamente igual o casi igual. Le dejamos pulsado a la mochila que quede de esa forma y pues simplemente seleccionamos en los espacios donde queremos que estén las cosas que aguardamos. Un ejemplo, yo quiero que esté aquí la espada, simplemente le pico y como ustedes pueden ver ya estaría lo que sería la espada de Negrite. Ya como último les estaré enseñando los crafteos. Primeramente decirles que para craftear las mochilas de colores o con diseños, pues vamos a ocupar de esta mochila de cuero, que sería la clásica o la normal. El crafteo de esta mochila te estará apareciendo en tu pantalla. Aquí en nuestro inventario estarían las mochilas con colores. Aquí tendremos la mochila de color azul. Como ustedes pueden ver, ocupamos de la mochila normal, la mochila de cuero, y ocupamos del tinte de color azul, o no sé cómo se llame. Asimismo serían con las demás. Tendremos por acá la mochila de diamante, ocupamos un diamante y la mochila normal. Y pues bien, esto es todo o casi todo por la review sobre este complemento de mochilas. Espero me hayan entendido. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente puesto. Este siguiente complemento que vamos a ver lleva el nombre de Block Armor. Si estás cansado de las armaduras ordinarias que siempre tenemos, de la de oro o diamante, pues con este complemento que agrega más de 100 armaduras, pues ahora ya no. Como siempre, las armaduras estarán en nuestro apartado de equipo. Como ustedes pueden ver, todas estas armaduras se estarán haciendo con minerales como el cobre o amatista, y de igual forma se estarán haciendo con bloques. Es que incluso este complemento nos agrega una armadura de Bedrock. Bastante épico este complemento para nuestro survival y darle un toque mejorcito. Ya por último, para ver los crafteos de estas armaduras, ocupamos claramente de una mesa de crafteo. Vamos a entrar a la mesa, nos vamos a dirigir a nuestro apartado de equipo, que sería este. Vamos a desactivar esta opción que quede de tal manera así, y de esa forma nosotros podemos ver la fabricación de las armaduras y herramientas de este complemento. Y pues bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este complemento Block Armor. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente. Como siguiente tenemos un addon que nos estará agregando sacos de dormir. Estos sacos de dormir que nos agrega este complemento van a estar directamente en nuestro apartado de equipo, como ustedes pueden ver. Los sacos pues van a estar cumpliendo la función de la cama, pues que sería dormir. De igual forma, aquí en la cama vamos a tener sacos de diferentes tipos de colores o tintes. Para dormir sería exactamente igual que una cama. Le damos clic o clic derecho, le damos y como ustedes pueden ver ahí nos dice que esperemos unos segundos. No se vería exactamente igual como dormimos, pero como ustedes pueden ver rápidamente se hace de día. Ahora chicos, lo más importante que serían los crafteos. Como bien saben, pues vamos a ocupar de una mesa de crafteo. Vamos a entrar
a la respectiva mesa de crafteo. Vamos a entrar de igual forma a nuestro apartado de equipo. Vamos a desactivar esta opción y de esa forma nosotros podemos ver la fabricación o crafteos de estos sacos de dormir. Y bien chicos, esto ha sido todo por la explicación de este complemento de sacos de dormir. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente complemento. Ya para finalizar, tenemos al siguiente complemento llamado Experience Storage. Con este complemento ahora podemos almacenar o guardar nuestros niveles de experiencia, para evitar perderlos al momento de morir o para administrar los niveles de forma correcta. Para ello, debemos craftear los dos siguientes objetos que obviamente se pueden craftear desde el survival. El primero es este nuevo libro, el cual servirá para pasar los niveles de experiencia a la mesa, y la mesa tendría la función de almacenar claramente todos los niveles que tengamos. Y bueno chicos, hemos llegado hasta el final de este grandioso video de addons útiles. La verdad les agradezco mucho si se quedaron hasta el final de este video. Les recuerdo dejar su like y suscripción. Y pues bien, yo soy su amigo Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.